Por ahora, el precio de Grand Theft Auto 6 es una completa incógnita. Strauss Zelnick, director general de Take-Two Interactive, la compañía matriz de Rockstar Games, ha evitado dar una respuesta clara cada vez que se le pregunta sobre el precio del juego, cuya fecha de salida recientemente se retrasó hasta mayo de 2026. Existen voces en la industria que, de manera lamentable, están exigiendo que el precio del juego sea mayor aún al del reciente salto de las entregas de Nintendo de $70 a $80 y sugieren que Grand Theft Auto debería costar no 80, no 90, sino $100. Así es, $100, el precio de una consola pequeña. El responsable, o quizás sea mejor decir el culpable de dicha sugerencia, es Chris Stockman, director de diseño del primer Saints Row, el cual aseguró en una entrevista con Esports Insider que en efecto, Grand Theft Auto 6 merece costar 100 billetes verdes, nada menos. Para ser justos, la entrevista original toca muchísimos temas diferentes, desde el desarrollo de juegos para VR hasta las consecuencias de un eventual retiro de Gabe Newell de Valve, la competencia entre Saints Row y Grand Theft Auto y, por supuesto, el siguiente Grand Theft Auto. Primero vamos a las declaraciones polémicas, las cuales vamos a repetir de manera literal para que no existan malentendidos. Esports Insider pregunta: ¿qué opinas de que Grand Theft Auto 6 vuelva a subir el nivel de precios de la industria y se convierta en el primer juego de $100? Stockman responde: Rockstar Games son los únicos que pueden salirse con la suya. No creo que sea una tendencia que beneficie a todos. Creo que habrá muchísimas críticas negativas si todos suben los precios a $100, pero no todos los juegos son iguales. Creo que Grand Theft Auto es la única franquicia que puede salirse con la suya al respecto y espero que lo hagan. Espero de verdad que cueste $100. Creo que merece costar eso. La ambición y la magnitud de tal producción merecen ese precio, pero no todas las compañías podrían pretender que sus juegos costaran eso. Sería un desastre si todos intentaran imitar a Rockstar. Lo que vemos en esta declaración es que, como productor, Stockman espera que Grand Theft Auto 6 cueste $100 y cree que lo merece, pero también considera que, si otras compañías intentan subir sus precios así, será un desastre. Para nosotros es cuestionable que incluso Grand Theft Auto cueste $100, pero contextualicemos los comentarios de Stockman dentro de la entrevista, revisando otras declaraciones. La justificación que ofrece el diseñador de Saints Row para estos incrementos enormes de precio tienen que ver con lo que llama su actitud pesimista ante la industria. Stockman cree que las fuerzas de la industria estarán llegando a un punto de desgaste, como lo demuestra el estancamiento tecnológico en lo que respecta al VR, la tremenda competencia en todas las plataformas, especialmente en cuanto a los indies en Steam, y el incremento de los costos de producción. Veamos las declaraciones. Conozco a algunas personas que se han retirado del negocio de los videojuegos y la clave está en las acciones bursátiles. No se puede predecir qué acciones van a tener un éxito rotundo durante la próxima década, pero retirarse del negocio parece una apuesta más segura que seguir jugando a los dados y tratando de atrapar un rayo en una botella. El mercado indie también es así, incluso en los videojuegos que no son VR. Están compitiendo contra cientos de juegos que se lanzan en Steam cada semana. Es realmente una competencia muy difícil. Soy muy pesimista sobre toda la industria de los videojuegos en este momento. Esports Insider pregunta: ¿ese pesimismo se traslada a Grand Theft Auto 6 y al presupuesto de $2,000 millones que Rockstar ha invertido en el juego? ¿Es una brújula o Rockstar es la única que puede invertir esa cantidad de dinero? Creo que solo Rockstar puede hacerlo. Nunca ha fallado. Recuerdo cuando lanzaron un juego de ping pong llamado Rockstar Games Presents Table Tennis, tan solo para probar su sistema de animación antes de lanzar GTA 4. Si repasamos la historia de los productos de Rockstar, nunca han fallado. Me cuesta creer que esta vez lo hagan. Han gastado muchísimo dinero. Casi creo que preferirían no lanzarlo y seguir sacando contenido de GTA Online, porque parece que no van a detenerse. Creo que van a tener un éxito rotundo. GTA Online 2, o como se llame, será otro éxito rotundo de 10 años. Son una empresa de un lanzamiento cada 5 años. Es una locura, pero parecen tener la magia.
En resumen, Stockman parece afirmar lo obvio. Rockstar Games es una excepción y sabemos que no tiene caso negarlo. Son una excepción en todo: presupuesto, modo de trabajar, longevidad de sus juegos, talento, incidencia y reconocimiento. Entonces, e incluso conociendo este carácter sumamente excepcional, creemos que el debate de pasar de $80 a $100 es un punto de inflexión demasiado alto. Costaría casi una cuarta o quinta parte de los modelos más baratos de PlayStation 5, dependiendo de la versión, y lo mismo equivale para el Xbox Series X y S. Es un costo excesivo, aunque se trata del videojuego más anticipado de la actualidad, y es obvio que mucha gente va a pagarlo. Pero vaya, es un juego que cuesta lo mismo que una portátil de mi juventud millennial. Todo esto quiere decir que ya estamos en los tiempos en los que un juego lentamente está acercándose a costar lo mismo que una plataforma, aunque sea de la gama más baja del mercado. Nada bueno, especialmente en una crisis inflacionaria en la que la gente está dejando de gastar en entretenimiento, y peor aún en una época en que, como hemos demostrado en otros videos, la juventud está dejando de gastar en juegos y ha preferido sumergirse de lleno en el mercado free to play. Es verdad lo que dice Stockman, Rockstar nunca ha fallado. Por otro lado, el rumor de costos de desarrollo de $2,000 millones para Grand Theft Auto 6 no es infundado y parece provenir de filtradores profesionales que dieron a conocer partes del prototipo del juego. Esto representaría un incremento de 10 veces en presupuesto, lo que naturalmente va a reducir los márgenes de ganancia del juego, incluso si es un super éxito. La pregunta es si vale la pena arriesgarse con un incremento de esta magnitud, con la posible consecuencia de alienar a tus usuarios. Es difícil medirlo con números concretos. Por ejemplo, Mario Kart World ha vendido casi tantas copias como el Switch 2, lo cual implica que, al menos en teoría, el juego no sufrió bajas de ventas debido a su precio, aunque hay que ver si el Switch 2 llega a ser el éxito que fue el original, puesto que Mario Kart 8 vendió 76 millones de unidades. Pero este juego cuesta $80, no $100. En Grand Theft Auto estamos hablando de $100, que es un salto de $40 con respecto a su predecesor, casi el doble. De nuevo, es una situación sin precedentes, aunque no totalmente absurda en esta década de crisis económica. Lo que nos preguntamos es, ¿se atreverán? ¿Y sería lo correcto, no en términos de beneficiar al consumidor, sino en términos de negocios? Para nosotros es obvio que Grand Theft Auto 6 costará más que Mario Kart World, pero también creemos que lo más racional es que cueste $90, no 100. Claro que $90 es un incremento drástico, pero pensamos que es todavía razonable. Tan simple como que los costos de producción del juego lo garantizan, y no se puede hablar de un incremento de 10 veces en costos de desarrollo sin un incremento de precio. Punto. La cifra mágica de $100 es mucho más arriesgada, y aunque Stockman tiene razón en que Rockstar podría lograrlo, la verdad es que es algo que nadie quiere, excepto Rockstar. Marcaría un antes y un después, y muchas personas sentirían que la industria las ha rebasado en términos de precios. Aquí aplicaría la expresión inglesa pricing out, o sacar a tus consumidores de tu mercado por una alza extrema de precios. Esto podría ser muy arriesgado e incluso marcar la decadencia de Rockstar, porque algo es cierto, estos costos de desarrollo son insustentables. Simplemente algo debe pasar, sea lo que sea, pero la continuidad de estos costos es insostenible. En fin, esta es la situación actual con Rockstar Games y Grand Theft Auto. Se trata de algo muy delicado. La industria será vencida por la inflación y los costos de producción en incremento indetenible. Tristemente, la situación económica desastrosa ocasionada por la política económica de Trump, las tensiones con China, así como las múltiples guerras a lo largo del mundo, parecen indicar que la espiral inflacionaria continuará. Suponemos que será cuestión de adaptarse, pero Stockman tiene razón. Hay motivos para ser pesimistas en cuanto a la industria de los videojuegos, no en cuanto a su talento y relevancia, sino en cuanto a la viabilidad económica de muchas de sus prácticas. ¿Y tú? ¿Crees que Grand Theft Auto costará $100? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para el mejor comentario sobre videojuegos solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!